volumen de la tua fede. Bienvenidos a este su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy celebrando la solemnidad de la Asunción de la Madre del Señor, un dogma de fe proclamado hace 75 años. Sin embargo, dentro de esta acción dogmática, pues no nos vamos a detener el día de hoy acá en esta acción dogmática, nos vamos a detener en la fracción bíblica de Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Vamos a tomar la fracción 49. Porque dentro de estos textos, en especial este fragmento de Lucas, que solamente lo contiene Lucas y que curiosamente, digo curiosamente, ningún texto apócrifo lo tiene. En Magnificat no habla sino solamente Lucas, y que pues sí tiene algunos textos apócrifos dentro de la cultura judía, como el Cántico de Ana. Eso sí lo tienen algunos textos judíos. Pero dentro de la acción católica, propiamente católica, la investigación de la palabra de Dios, el Magnificat solamente aparece en San Lucas. Eso es lo que hace atestiguar la fidelidad de la Iglesia Católica, su indagación en los textos sagrados, y además la profundidad que estos tienen para el creyente, para el fiel. Bueno, ya con esto, este breve preámbulo, solamente nos queda por agregar, para poder entender un poco más el texto del día de hoy, que estas palabras que se mantienen en Lucas dentro del Magnificat no se pueden traducir de forma literal, porque son tan densas, es tan amplia su sentido etimológico, que se arriesga uno a equivocarse en el sentir de lo que habla el Magnificat, habla la Virgen María, con Santa Isabel, inclusive el mismo Ave María. Son textos bastante difíciles de traducir de forma literal. Simplemente nos acercamos a un paralelismo con diferentes idiomas, lenguas, como el de nosotros, el español. Mire cómo dice la fracción 49. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes obras. Santo es su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedarnos con la fracción ha hecho en mí. No sin antes pues pasar precisamente por la acción de la patrística en cuanto a ciertos padres de la iglesia, también inclusive San Ambrosio, e inclusive también San Irineo, considerado como el padre de la Mariología, pues Justino Mártir y otros santos dedicados al estudio de la Madre del Señor. Pero estamos hablando de la época patrística, inclusive estamos hablando también de la época apostólica en cuanto a San Juan, y que más pues Lucas, el gran investigador sobre la Virgen María, que va directamente a las fuentes, va directamente al hecho donde se acontece el suceso que está de forma literal inquietando a San Lucas Evangelista. Bueno, empezamos por la fracción patrística de lo que se conoce como el famoso Educes Mous Pasas, Eclesias, que hace referencia a los padres de la iglesia con respecto a la Madre del Señor y la comunidad, o la comunión con el mismo Dios, que están haciendo referencia a lo que es todo poder, en cuanto a que María, el Altísimo, ejerce todo el poder, y por eso sustrae de su mismo ser el pecado original. Por eso esta fracción de la patrística habla precisamente de todo el poder, de cómo Dios sustrae de María Santísima el pecado original y la dispone para que ella cumpla la misión, sin quitarle pues obviamente la voluntad. Simplemente vamos a ver por los bordes. Los invito a que vean un canal que se llama El Método del Abandono de María Santísima. Ahí está explicado claramente, perfectamente, el dogma de la Asunción de María, también el dogma de la Inmaculada Concepción y todo lo que tiene que ver con la Madre del Señor. Y ahí se explica claramente cómo Dios la hace de libre voluntad a María Santísima, de forma que ella puede escoger. Bueno,
Ya con este preámbulo de estos padres de la iglesia y sobre todo con este acercamiento que habla precisamente en griego que se sentencian esos ciertos dogmas en griego, pues este todopoder va atestiguando y va asegurando a lo largo de la trayectoria de la historicidad de la misma relación de María con Yahvé en cuanto a la alianza perfecta, que la misma acción judía pues habían roto, habían hecho una ruptura con Yahvé debido pues a su pecado, a sus cosas que de alguna otra manera imposibilitaba cierta alianza, pero que Yahvé la asegura gracias también desde el profeta Jeremías, desde el capítulo 31, versículos 31 y siguientes, donde va transformando, va mirando, va observando la alianza que tiene con el pueblo nuevo de Yahvé, es decir, el judeocristianismo. Por eso viene dicho que Jesucristo no viene a abolir nada, Jesucristo simplemente vino a transformar. Vino a transformar todo aquello que estaba perdido y que simplemente había quedado obsoleto, sin ánimo de ofender a nadie, simplemente estaba obsoleto y estaba simplemente en una acción de la cual sencillamente se interrumpía esa alianza y faltaba simplemente, como hablan algunos padres de la iglesia, las caracterizaciones de la acción subjetiva dentro de la acción con Yahvé. Así hablan ciertos padres de la iglesia, la acción subjetiva en cuanto al proceso del pacto de la alianza con Yahvé. Bueno, esto se hace en María Santísima y por eso aparece, como estamos hablando del tema del Magnificat, con respecto a la palabra de Dios, como vuelvo y digo, si desea saber de la Asunción de la Madre del Señor, le invito a que visite este canal y se suscriba el método del abandono en María Santísima, donde se explica perfectamente el dogma de fe. Aquí simplemente estamos hablando, en este canal Alza y Volumen de la Tuya Fede, estamos hablando precisamente simplemente de los textos bíblicos, con respecto al día de hoy, a esta gran solemnidad. Ahora, como estamos viendo el Magnificat y como dato curioso, como bien lo he dicho al principio, el Magnificat no se encuentra en ningún texto apócrifo, salvo los textos apócrifos de los judíos en cuanto al cántico de Ana. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que cuando miramos la acción de la patrística, los padres de la iglesia en cuanto a versión griega, no hebraica, sino en cuanto a versión griega, que es lo que escriben en griego, hacen un acercamiento muy pleno en cuanto a la acción sugenis, que ese sugenis está haciendo un paralelo, como bien he dicho, son textos que no se pueden traducir de forma literal, sino que simplemente nos acerca a lo que es la que ha sido engendrada juntamente, es decir, está hablando de Santa Isabel. Pero si vamos un poco más adelante y para poder hacer la defensa de lo que es la corriente católica de los textos protestantes, que de por sí les invito a comprar Biblias católicas buenas traducciones, porque lastimosamente hay traducciones aberrantes, y más en estos textos de la Virgen María quieren simplemente desdibujar la imagen de María y sobre todo difamarla, dejarla por el piso a quien es la Madre de Dios, quien nadie más puede ocupar ese sitio de ser la Madre de Dios, sino María Santísima. Bueno, ahora, dentro de esta acción, el Magnificat nos va detonando, sobre todo para llegar a esta fracción 49, donde dice, ha hecho los grandes por mí, que estamos tratando de poder acercarnos de forma fidedigna a los textos. Pues la patrística nos va enfocando en cuanto a lo que es la acción del tapinoesis, que es una categoría exegética protestante. Ojo, aquí hay que tener cuidado, demasiadamente cuidado, porque dentro del contexto, dentro del acercamiento, dentro de la acción de los exégetas protestantes, que de por sí no se acercan para nada a la realidad y que han permeado el catolicismo, estas acciones exegéticas con respecto a esto, por ejemplo, a este fragmento, tapinoesis, pues lo que hace simplemente es que María simplemente pasa como una mujer cualquiera y que no conservan tanto la acción de la humildad de María, sino simplemente hablan de una pequeñez, pero sencillamente como quien sencillamente pasa inadvertido, sin profundizar en lo que es el objeto, valga la redundancia, objetivo de la relación de María con Yahvé en cuanto a su humildad y la acción subjetiva en cuanto a su disposición. Que la acción católica, por el contrario, sí habla de esa propia elección
en cuanto a la interpretación plena de la línea espiritual, en cuanto a los pobres de Yahvé, es decir, los Anawim, y que se realiza bajo 3 pasos característicos, que son el abatimiento propio, la obra maravillosa de Yahvé y la bienaventuranza propia. De forma que la acción católica, como dicen los padres de la iglesia, esto es tomado propiamente de los argumentos de los diferentes padres de la iglesia con respecto a la Mariología, pues ellos precisamente hablan de que María en sí misma anuncia ya su culto a lo largo de las generaciones y que posibilita precisamente un estudio más profundo del abatimiento de los piadosos judíos del posexilio. Es decir, no se está extrayendo a María de la cultura judía, sino por el contrario se inserta dentro de la cultura judía y nos da un acercamiento más profundo, más pleno en cuanto a la realización de Yahvé bajo la humildad de María. Bueno, ya con este preámbulo y con lo que hablan los padres de la iglesia, vamos entonces ahora sí a entrar al texto del Evangelio propiamente dicho, que como bien he dicho, los giros hebraicos, aramaicos, en este caso el hebreo, que imposibilitan la literalidad de la traducción, pero sí nos acerca a algo sorprendente, sobre todo cuando dice ha hecho en mí. Lucas, como bien sabemos, escribe su evangelio en hebreo, después lo pasan al griego los copistas, al igual que Mateo lo escribe en arameo, después lo pasan al griego los copistas. Pues Lucas nos acerca a una realidad sorprendente, que cuando él dice ha hecho en mí, cuando escucha precisamente a la Virgen María hablándole del Magnificat, cómo fue ese evento con Santa Isabel, por eso los padres de la iglesia hablan precisamente de la Subeneis, que quiere decir la engendrada juntamente, tiempo atrás engendró a Juan Bautista, y después María Santísima recibe al mismo Mesías, uno el precursor, otro el mismo Mesías, quien le abre el camino, San Juan Bautista. Entonces nos está acercando precisamente Lucas, de mismo labios de María Santísima, como escucha el cántico del Magnificat, a una realidad que supera nuestro entendimiento y es algo muy sobrenatural, que no podemos llegar a bajarlo a un contexto propiamente definido, porque se nos imposibilita simplemente el día en el cual estemos en el juicio de Dios, y ojalá nos salvemos, pues a ese día entenderemos lo que quiso decir la Virgen María de forma literal y lo como lo expresó San Lucas en hebreo. Bueno, la palabra se dice de esta forma, la Sodashah, que algunas traducciones, por eso digo, algunas traducciones le colocan la Sodashah o la Ji como un posesivo personal, en cuanto a un pronombre también personal, pero en realidad la traducción es la Sodashah. Del texto original, la traducción del texto original dice la Shodashah, la Shodashah, que nos está haciendo referencia, como digo, pues es difícil traducirlo de forma literal, pero nos está haciendo referencia a que no es ella en sí misma, porque el texto traducido dice ha hecho cosas grandes en mí, ha hecho en mí grandes cosas. Vamos con la fracción ha hecho en mí, que es la Shodashah. No está diciendo de ella como misma, como esa misma persona, de hacer en mí, no, sino está haciendo más o menos una referencia a que no es ella misma, no es ella en sí misma, no es ella en su propia estructura como persona, como criatura, no, sino es el reflejo de una grandeza que supera su acción natural, pero que al mismo tiempo es algo tan connatural a ella que ella simplemente se sorprende de lo que hace Dios y que no es ella misma, sino simplemente es la acción de alguien superior, es decir, en este caso Yahvé, que hace posible que no sea ella, sino que simplemente sea Él en ella. De forma que lo que hace María, como dicen los padres de la iglesia cuando hablamos de la fracción de todo poder, como hablan precisamente en la fracción dogmática patrística, Edeuse, Mouse, Pasa Euxias, en cuanto a todo poder, pues hace referencia precisamente, por eso tocamos el tema de primera mano, porque hace referencia precisamente al todo poder que hace Yahvé sobre María Santísima. Y eso lo está corroborando Lucas cuando escribe el Magnífica, la Shodashah. Entonces no es ella en sí misma, es Dios en sí mismo. O sea, mire la gran diferencia. Si el español nos dice ha hecho en mí, el hebreo nos está diciendo, más o menos acercando, está diciendo es Dios en sí mismo.
es Dios, es Yahvé en sí mismo. De forma que Yahvé en sí mismo es quien se refleja en nuestra Madre, en la Virgen Santísima. Ya con esta breve reflexión dentro del Magnificat, porque pues si lo llegamos a traducir siempre nos damos un poco de tiempo y no nos acercamos precisamente a los contextos naturales o con naturalidad con el texto original, pero sí llegamos a comprender entonces la grandeza de esa, simplemente esa frase, ha hecho en mí, la Shodashi, perdón, la Shodashah, que entonces no es ella, es Yahvé en ella misma el que la ejecuta, es Yahvé en ella misma que hace todo y por la cual Yahvé se muestra a través de nuestra Madre Santísima, es él en ella, es Él totalmente en María Santísima. Bueno, ya con este presupuesto, vamos ya a ir finalizando esta reflexión, esta meditación del día de hoy, para entonces poder medio entender, medio analizar, medio comprender que María, sí, la conocemos como María, como Nuestra Señora María, la Madre de Dios, pero que dentro de la acción mariológica, María ya es sencillamente la Señora, la Madre de Dios, y como lo dice el texto del Magnificat, la Shodashah, entonces ya no es propiamente María, es Yahvé en ella, es Yahvé en ella, es la acción de Yahvé, la existencia de Yahvé en ella. O sea, no es ella propiamente, sino es Yahvé mismo realizando las cosas en ella, desde siempre y para siempre. Bueno, de forma que tenemos que pensar si nuestra relación con María es una relación eficiente, eficaz, sobre todo de confianza de un hijo para con su madre, para con su mamá, sabiendo que ella, como dice el texto en hebreo, la Shodashah, es Yahvé en ella, es Yahvé quien ejecuta, es Yahvé quien realiza, es Yahvé quien hace las cosas en ella. Y si esto no llena de confianza, pues sencillamente nada más nos va a llenar de confianza con respecto a la Madre del Señor, sabiendo que es una criatura única, indescriptible, claro está, es imposible describir a María Santísima, prácticamente inenarrable lo que acontece en ella, simplemente nos acercamos por cuestión de fe, pero en cuanto a la acción sistemática de la teología, imposible de escribir, posible de escribir. Bueno, ya con esta acción tenemos entonces que pensar en la Madre del Señor, en esta fiesta de la Asunción de María, y sobre todo preguntarnos si nosotros tenemos esa confianza hacia nuestra Madre, hacia la Virgen María, que nos permite desarrollar un criterio más preciso, más exacto con respecto también a nuestra relación con Dios, porque si Dios hace todas las cosas a través de ella, entonces Dios mismo nos está invitando a que confiemos cada vez más en Él a través de María Santísima. No hay más. Entonces esa sería para pensar el día de hoy. ¿Será que estamos confiando verdaderamente en Dios, que nos ha puesto a María para que confiemos en Él totalmente a través de ella? No sé, habría que preguntarnos cada uno de nosotros. Por eso hoy pidamos a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal amor, yo entre su inmaculado corazón, y nos permita cada vez más tener esa cercanía con ella, esa confianza, esa gratitud por haber dicho que sí, y sobre todo en especial esa acción de hijos, ese amor filial para con nuestra madre, tener la confianza de tenerla como la tuvo Jesús y los grandes santos, de forma que seamos inseparables con la Madre del Señor. Y nos libre ya de la acción del maligno Satanás, para que no caigamos en sus engaños. San José, el terror del demonio, nos libre de la acción del maligno Satanás, para que nuestra devoción a María sea una devoción diáfana, transparente, confiada, y no como algunos protestantes, o como la gran mayoría de protestantes quiere verla, simplemente como dicen los exegetas protestantes, algo pequeño, sencillamente sin importancia. Bueno, cuando sabemos que es lo más importante después de Dios, porque es la Madre de Dios, por quien se hizo el Mesías carne y nos redimió. Que nuestro ángel de la guarda le permitamos inspirar, que nuestro ángel de la guarda nos inspire las buenas obras para hacer siempre la voluntad de Dios. Si esta reflexión fue de tu agrado,
Te invitamos a que te suscribas a este canal, alza el volumen de la tuya fe, invite a tus amigos, tus seres queridos, para que este canal se siga difundiendo. Muchas gracias. Y si además de pedirte oración por esta obra de evangelización, alza el volumen de la tuya fe, deseas también colaborarnos con una parte económica, una ofrenda económica, te agradecemos tu aporte a través de estas dos plataformas, Nequi o DaviPlata. Aquí está el número donde puedes hacer tu donación. O si por el contrario quieres hacer tu donación a través de una cuenta de ahorros, aquí está el número de la vivienda desde Colombia o cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Dios, la Virgen Santísima, San José, tu ángel de la guarda te bendigan y te conduzcan a la vida eterna. Feliz día, que estés muy bien.